correspondiente esencialmente al Seminario de Investigación 1 en vínculo directo con el tema de las habilidades investigativas que ustedes deben desarrollar tanto en los programas de maestría como en el programa de doctorado. Lo primero, pues lo más importante es que todos estén bien de salud, o sea, un mensaje de salud para todos, que es lo más significativo e importante en este tiempo, y que todas nuestras familias igual estén bien en esta contingencia sanitaria. Y ya lo segundo es volver al objetivo del seminario, que es un objetivo muy preciso, o sea, no es muy complejo. Es un objetivo que define muy bien que ustedes van a trabajar en este periodo con el estudio teórico, conceptual, histórico y tendencial del objeto que están investigando. Esa es la esencia del seminario. ¿Para qué? Para poder presentar después ese estudio como primera tarea de investigación. Como Ruth decía al principio que estábamos conversando, evidentemente esta no es una tarea tan sencilla, ni es una tarea de sentarme y escribirla de una vez. Es una tarea que lleva investigación documental, lleva profundización, o sea, no es una tarea por cumplir, es una tarea que va precisando esencialmente que ustedes puedan consolidar el primer estudio más profundo que van a hacer dentro de la tesis de investigación. Dentro de la investigación que la van a concretar en forma de tesis. Entonces, lo esencial es que podamos realmente ir definiéndolo, pero por partes. Yo incluso en la guía que les orienté, dividí la guía en 3 partes fundamentales. Lo primero es hacer el estudio teórico-conceptual. Una vez que tengamos profundizado este estudio teórico-conceptual, que ya no es el estudio que hicimos del protocolo de investigación, ese lo podemos retomar. Yo no digo que lo obviemos, sino que lo retomemos, pero ya con un nivel mayor de profundidad, o sea, más profundidad en los conceptos, más teóricos estudiados, más definir teóricamente cómo va el estado del arte del objeto que estamos investigando. Y una vez que tenemos eso planteado, entonces pasamos al estudio histórico del objeto, que es también otro estudio muy importante, porque hay que ir hacia el origen del objeto de investigación que estamos haciendo, y finalmente pues ya concretar todo esto en un tercer momento, que es elaborar las regularidades detectadas de ese objeto de investigación. De ahí entonces que vamos a ir haciendo el ensayo por partes, o sea, un ensayo, al final hay que entregar un ensayo de 3 ensayos. Un primer ensayo con el estudio teórico-conceptual, que lo vamos a revisar. Una vez que tengan esto ya revisado, pasamos al segundo momento, que es el estudio histórico del objeto, y que lo van a integrar al primer ensayo. Y finalmente un ensayo sobre las regularidades teóricas que se detectan dentro del objeto, tendencialmente. Y sería el tercer ensayo dentro del gran ensayo, que es el estudio teórico conceptual, histórico y tendencial del objeto de investigación, que es el final de este seminario. Hay que estar tranquilos, o sea, ese trabajo hay que hacerlo, pero hay que tratar como de buscar el tiempo. Yo sé que estamos apretados todos de tiempo, pero igual hay que ir avanzando en materia de estudio. En el día de hoy nosotros invitamos a la máster en ciencias Adriana Isunza. Es una estudiante del programa de doctorado del grupo 2 de nosotros, de aquí de UNISAN. Es un grupo que ya está prácticamente terminando sus tesis, les quedan 2 o 3 meses para sustentar sus tesis, y yo le pedí que ella compartiera con ustedes cómo hizo ese estudio histórico tendencial, o sea, para ese primer seminario de investigación, qué resultados obtuvo en ese estudio teórico tendencial, cuál fue el procedimiento que de alguna manera empleó para hacer este trabajo, un poco para que cuente la vivencia
y de alguna manera también aprendamos de esa vivencia. Y finalmente, ¿para qué le sirvió todo este trabajo que hizo del Seminario de Investigación 1, que en su momento lo hizo igual que ustedes en un periodo arriba, para el trabajo que viene ya haciendo al terminar su investigación? Entonces, primero agradecerle a Adriana su tiempo para venir a compartir con el grupo cómo hizo ese trabajo. También le vamos a enviar la presentación de Adriana y le vamos a enviar el documento que Adriana hizo del seminario número 1 para que lo puedan ver. Pero la idea, por supuesto, es que ustedes, independientemente de los temas, puedan ir construyendo su estudio teórico, conceptual, histórico y tendencial del objeto. Entonces, Adriana, te damos la palabra a ti para que hagas el contacto con los compañeros del grupo 4 y les cuentes tu experiencia y resultados sobre esta tarea y seminario. Gracias, doctora. Buenos días a todos. Creo que nos hemos visto en algunas ocasiones en la universidad. Me da mucho gusto verles por este medio en esta situación tan compleja, pero también tan favorecedora por la que estamos atravesando, porque pues tenemos tiempo para hacer muchas cosas, pero también estamos invirtiendo tiempo en ese hacer de tantas cosas. Entonces, están entrando ustedes a una etapa de la investigación verdaderamente apasionante, en donde van a darse cuenta ustedes del potencial que tienen como investigadores y de la riqueza de su propio proyecto. Preparé rápidamente una presentación, ahorita les comparto la pantalla. ¿Me dicen si se ve, por favor? ¿Sí se ve, Vero? Sí, sí se ve, gracias. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Ok, bueno, entonces, ¿cuál es mi tema de investigación? Es la educación universitaria bilingüe y tengo un posible título porque ya a lo largo de esta investigación me he dado cuenta que no es un modelo que se va a aplicar de manera exclusiva a la institución en la que trabajo, que es la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, sino que se está tratando de generar, gracias al acompañamiento y a los valiosos conocimientos de la doctora, un modelo genérico de formación universitaria bilingüe. Entonces, ¿cuál fue el punto de partida? Bueno, ustedes saben, debemos de partir de ideas primarias de nuestro objeto de investigación. Tienen la ventaja de que están trabajando en proyectos que son completamente suyos, en los que deben de estar pues perfectamente conscientes de la problemática existente. Y el primer punto es plantear la realidad, lo que se está viviendo, lo que ustedes identifican como actual, el deber ser, que es la necesidad, y de ahí ustedes ya desarrollaron la situación problemática, que es la situación, esa necesidad que se requiere satisfacer. Esto todo lo hicieron cuando realizaron su protocolo de investigación. También ya establecieron la relación problema-objeto-objetivo, ¿sí? Pensando que el problema es una pregunta a la que se debe de dar respuesta a lo largo de la investigación, el objeto son procesos específicos y el objetivo es aquello a lo que ustedes quieren lograr. Como les digo, los proyectos de cada uno de ustedes son sus bebés y deben de tener muy bien identificado todo esto. Ya lo tienen identificado, por eso ya están ahorita en la etapa del seminario 1. A partir de la identificación del objeto es que se puede realizar la sistematización categorial. Es muy sencillo hacerlo, solamente hay que analizar perfectamente el proceso e ir definiendo palabra por palabra conceptos más complejos hasta llegar a procesos. Así fue como lo hice yo y en el momento precisamente en que llegué, antes por definir, que eran las competencias didácticas bilingües y lo que es específicamente el modelo de educación universitaria bilingüe. A través de toda esta sistematización conceptual y de la investigación que hice, estuve en la posibilidad de desarrollar definiciones propias. Y aquí les presento a manera general las competencias didácticas bilingües definidas desde mi perspectiva, obviamente basadas en la investigación que yo realicé de diversos autores y lo que desde mi perspectiva también personal corresponde a un modelo de formación universitaria bilingüe. Disculpa un minutico ahí, Adriana, un segundo. Sí. Vean cómo cuando ustedes hicieron el protocolo de investigación, ustedes de alguna manera definieron los conceptos
y trataron también como de organizar algunos primeros conceptos propios. Ya en el seminario de investigación, ustedes consolidan esos conceptos o crean nuevos conceptos. Pueden crear nuevos conceptos, pero ya con el sello de ustedes. En la sistematización, ¿cuáles son los conceptos que son centrales de mi trabajo que yo voy a ir creando? Gracias, disculpe. Sí, es correcto. Entonces, como les decía, es como llegamos a la posibilidad de crear un concepto propio y finalmente, bueno, pues estas son es parte de las aportaciones teóricas que vamos a hacer a lo largo de nuestra investigación científica. Sí, Vero. Ahí tendríamos, perdón la interrupción, una Sí, duda. háganla. Que citar, o sea, en el caso de la construcción propia del concepto, ¿tendríamos que poner nuestro apellido como habían sugerido o cómo sería? Sí, aquí yo no lo tengo, pero esa es la recomendación que nos hicieron. Yo lo que hice en el documento fue poner en recuadros los conceptos a los que yo llegué como conclusión con base en la investigación de los diversos autores. Entonces aquí lo que tengo que hacer ya al final es poner pues Isunza, diagonal 2020, Isunza, 2020, ¿por qué? Porque es un concepto construido a lo largo de la investigación y que sí tiene como base las teorías o los aportes de cada uno de los autores leídos, pero ya es una construcción personal. Gracias. ¿Es lo correcto, doctora? Sí, correcto, así tiene que ser. ¿Y cómo saber ahora sí que cuántos y cuáles merecen la pena construir? Yo te puedo decir que yo hice de todos los conceptos, de toda la sistematización conceptual, yo llegué, una vez analizados los autores, en cada uno de los conceptos llegué a una conclusión personal. Aquí solamente les presento los dos que pues están muy aterrizados a los procesos que yo estoy analizando y al modelo de formación universitaria bilingüe en sí mismo, que es lo que yo quiero desarrollar. Muchas gracias. Okay. Bueno, entonces, en este seminario ustedes van a empezar a trabajar en la tarea 1 de investigación, que es el estudio teórico conceptual histórico tendencial. Para eso hay que darle respuesta a la primera pregunta que ustedes plantearon en su cuadro relacional, ¿sí? Ustedes tienen una pregunta científica que plantearon, tienen tareas científicas específicas que ya fueron capaces, ya tienen ustedes perfectamente claras cuáles son estas tareas, tienen el sistema de métodos que van a utilizar y si se dan cuenta aquí está el histórico lógico, análisis y síntesis. Obviamente el punto de partida para todo esto es la revisión documental, toda esa investigación teórica que han realizado, inducción, deducción y el dialéctico, que es el método que aglutina a los anteriores. Y tenemos también los resultados que van a obtener de esta primera tarea de investigación. Ahora bien, ¿para qué sirve o para qué me sirvió de manera personal la construcción de este marco teórico? Pues fue precisamente para encontrar la relación que existía entre las dos variables de investigación que yo me planteé a modo personal. No están expresadas en mi proceso de investigación, en mi trabajo de investigación, pero sí las tengo muy bien identificadas. Por un lado tengo el proceso de formación universitaria bilingüe en sí mismo dirigido hacia los chicos y por el otro lado tengo el proceso de profesionalización de los maestros bilingües y todo esto cae dentro de la problemática que estoy buscando resolver. Entonces, tuve que hacer una revisión exhaustiva de ambas variables para ir construyendo el marco teórico y además para poder identificar la evolución histórica de la educación bilingüe en México, pero enfocada directamente a el nivel universitario. Y quiero decirles que a través de esta investigación me di cuenta que no hay investigación en nuestro país, que es muy poco lo que existe con respecto a la educación universitaria bilingüe, ¿sí? Y esto fue posible descubrirlo a través precisamente de esta investigación doctoral. Bueno, entonces hice este cuadro de la sistematización teórica en donde voy identificando la teoría del aprendizaje que tributa a mi proceso de investigación, el teórico específico o el autor que me sirven en mi caso de investigación, cuál es el fundamento teórico que estoy buscando y además
¿De qué manera específica aportan estos teóricos a mi objeto de investigación? Este cuadro me ha resultado muy útil y se ha ido enriqueciendo a lo largo de la investigación. Ahorita en Seminario 2 fue posible identificar a un autor más, que es James Cumming, y toda la teoría del pensamiento complejo de Edgar Morin. De qué manera estos dos autores contribuyen también y coinciden con los autores que estoy manejando de manera previa. Porque también vamos a encontrar, o yo he encontrado autores que son detractores y que opinan de manera muy diferente a mí. Esto no quiere decir que no sean válidas las teorías de ninguna manera, pero no coinciden con lo que yo estoy buscando para mi modelo de formación universitaria bilingüe. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Bueno, entonces, el estudio histórico tendencial. Como les decía yo, no había... Sí, doctora. Lo primero es cómo Adriana hace la primera tarea que yo les orienté. O sea, es más bien profundizar en el estudio conceptual que ya venían haciendo del protocolo y en el estudio de teorías y teóricos con mayor profundidad y organizan el, digamos, del gran ensayo, el 1.1 del ensayo, que es ese estudio. Ahora, hay un punto muy importante donde vamos a utilizar el método histórico-lógico dentro de todo el seminario, que es el estudio histórico tendencial. Por eso quería hacer una apreciación aquí, porque Adriana nos va a explicar muy bien cómo ella hizo todo ese estudio. Hay que remitirse a los orígenes de muchas cosas y trabajar y llegar a hacer una línea del tiempo. No importa desde cuándo, probablemente Adriana se remite al siglo XV, ustedes no tienen que llegar hasta allá porque el objeto es más joven, más nuevo, pero sí hay que hacer una línea del tiempo de cómo el objeto viene evolucionando. Recuerden que esta primera tarea de investigación lo que está buscando es hacer casi un diagnóstico de cómo está evolucionando conceptual, teórica e históricamente el objeto que estamos investigando. O sea, ¿qué es lo que está pasando con lo que estamos investigando? Y eso pues nos ayuda a prácticamente hacer la primera parte del capítulo 1 del trabajo de tesis. Entonces, Adriana, lo que quería significar la importancia que tiene esto que vas a explicar ahora, que es el estudio histórico tendencial. Correcto, doctora, gracias. Entonces, como dice la doctora, sí, me fui hasta el siglo XV para analizar el concepto y todo lo referente al bilingüismo. ¿Y en dónde parte este origen del bilingüismo? Pues precisamente en la enseñanza del griego y latín. Como les decía, bilingüismo a nivel universitario en nuestro país no hay investigación. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro país? En nuestro país refieren el bilingüismo como el aprendizaje del español y alguna lengua indígena, ¿sí? Español purépecha, español maya, pero en ningún lado hay documentados estudios que se refieran, en mi caso, al español y al inglés ya a grado universitario. Entonces, lo que hice fue, como les digo, partir de la enseñanza del griego y latín, que eran consideradas lenguas cultas. Después me voy al siglo XVII y empezamos con la Reforma Protestante y todo lo que es el método cíclico de instrucción. Todo esto, como les digo, está orientado al bilingüismo. Después me voy a la época de la Ilustración. Aquí ya empieza a tener cierta resonancia el idioma inglés. En el siglo XIX ya tenemos métodos específicos para la enseñanza del idioma inglés, pero ¿qué creen? No como lengua extranjera, sino como segundo idioma. Hay una enorme diferencia entre una lengua extranjera y un segundo idioma. Segundo idioma sería si yo viviera en Estados Unidos y tengo que aprender inglés, ahí es segundo idioma. ¿Por qué? Porque el contexto me demanda la práctica del idioma. En México aprender inglés es una lengua extranjera porque nuestra lengua madre es el español. Y no tenemos lugar en donde practicar más que probablemente dentro del aula y en ciertas condiciones muy específicas. Entonces surgen diferentes metodologías en el siglo XIX, en el siglo XX ya tenemos alguna
metodología más dirigida a la comprensión de textos. Mediados del siglo XX ya tenemos la repetición, la gramática, toda la gramática universal de Chomsky, ¿sí? El conductismo, y en el siglo XX aquí ya también hay teóricos más específicos dirigidos al estudio del bilingüismo, como pudieran ser Krashen, como pudiera ser Cummings, Dewey, demasiados autores allá, pero siempre con un enfoque del inglés como un segundo idioma, no como una lengua extranjera. Entonces, en ese momento yo llegué a la conclusión de que tenía que profundizar en qué características requiere tanto el estudiante como el docente que están manejando una lengua extranjera. Y esta metodología se puede remitir no nada más al inglés español, sino al español y cualquier otro idioma extranjero o a 2 idiomas. ¿Sí? No necesariamente tenemos que restringir, porque sabemos que aprender un idioma extranjero requiere del desarrollo de habilidades cognitivas, porque vamos a aprender diferentes códigos lingüísticos a aquellos con los que nacimos. ¿Sí? Entonces, no sé si esté claro cómo se fue desarrollando este estudio histórico. Es revisar literatura con respecto a nuestro objeto de investigación y pues irnos hasta donde encontremos. Yo soy, la verdad, muy, me gusta andar buscando y por eso me fui hasta el siglo XV. No sé si tengan alguna pregunta, necesiten que les profundicen algo más. ¿Nada? Bueno, entonces hice otra investigación con respecto a lo que se maneja como bilingüismo en nuestro país, que como les digo es español y alguna lengua indígena. Y fue esto lo que me encontré. Otra vez me remito a 1810, ¿sí? En la etapa en la que empieza la castellanización. Ahí es en donde se puede decir que la literatura marca como el inicio del bilingüismo en México, ¿sí? Después, a 1911, seguimos con la castellanización a los indígenas. 1920-21 ya surge un internado para los indígenas en donde se les enseñaba español y además, bueno, todo el sincretismo religioso del que ya tenemos conocimiento. 1939 sigue la castellanización directa, pero ahora se hizo uso de maestros purépechas en el estado de Michoacán. ¿Qué es lo que hacían? Castellanizaban a purépechas sobresalientes y ellos mismos llegaban a castellanizar a sus comunidades. Surge en 1940 el primer Congreso Interamericano Indigenista, también en Michoacán, ¿sí? 48-60 surgen centros coordinadores indigenistas, pero fíjense cómo todo esto va dirigido a español y alguna lengua indígena, ¿sí? Y lo que les puedo decir, por ejemplo, es que en 1929 surge una reforma en la SEP, en el que marcan el idioma inglés como idioma, la enseñanza del idioma inglés como obligatoria. Fíjense que esto es 1929. Bueno, pues resulta que ni es obligatoria ni se ha hecho porque todavía hay personas que a nivel universitario, después de haber cursado una secundaria en la que supuestamente la enseñanza del idioma inglés es obligatoria, llegan a la universidad con 0 conocimientos del inglés, ¿sí? Entonces, todas estas son las lagunas que yo empecé a encontrar a lo largo de mi investigación. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, a lo mejor pudieras profundizar un poco qué utilidad te dio dentro de la investigación hacer este estudio histórico. Bien, la utilidad fue que precisamente hay una falta exorbitante de estudios en nuestro país con respecto al bilingüismo, considerando el bilingüismo el español con algún otro idioma extranjero. Yo me estoy enfocando al bilingüismo español-inglés, pero no hay estudios, definitivamente no hay estudios que fundamenten cómo se puede desarrollar esa habilidad bilingüe entre los hablantes nativos del español y algo más en México. En otros países encontré un solo estudio en Colombia, por ejemplo, que habla del bilingüismo inglés-español. Pero ha sido realmente una labor maratónica encontrar fundamentación teórica publicada de este bilingüismo inglés-español. No sé si con esto respondo. A partir de esta reflexión que hace Adriana,
cómo es que este estudio conceptual, teórico e histórico nos va dando una tendencia. O sea, ¿cuál es la tendencia que da ahí? Que no hay estudios profundos sobre el bilingüismo inglés-español. Sin embargo, hay instituciones que dicen que son bilingües. Correcto. ¿Cómo es posible tener una institución bilingüe cuando realmente no hay una conceptualización científica de lo que es bilingüismo inglés-español, sino que está hecho en otros análisis y ni siquiera hay todos los elementos que puedan aportarle a esto? Esa es la conclusión que hay que arribar. Eso es parte de un diagnóstico que ustedes hacen del estado del arte del objeto que investigan. Por eso es tan importante estas primeras tareas de investigación. Correcto. Y lo que se han adoptado son metodologías desarrolladas en otros países, en países en donde se habla inglés. No se ha desarrollado propiamente o no está documentada una metodología que se haya desarrollado en México para mexicanos hablantes de español que pretenden desarrollar la habilidad bilingüe, que es completamente diferente a que nos presenten una metodología desarrollada por angloparlantes para ser aplicada en el país. Entonces, de alguna manera, con todo este estudio histórico, yo estoy demostrando la pertinencia de la investigación y la necesidad de desarrollar un modelo realmente fundamentado. Perfecto. Bueno, entonces, con base en esto, como decía la doctora, puedo de alguna manera identificar cuál es el estado del arte del objeto de investigación. En la década de los 80 surge una tendencia que es la enseñanza del lenguaje integral, ¿sí? Y en negritas les fui poniendo todas aquellas cosas en las que coinciden cada una de las metodologías y que son perfectamente aplicables a mi modelo. Aquí establece la vinculación y transversalidad del idioma, el aprendizaje por proyectos de Dewey, establece la relación entre la lengua y las demás asignaturas, pero siempre con un enfoque integrador. Algo bien interesante de todas estas metodologías es que son desarrolladas para chicos de primaria. ¿Por qué? Porque se supone que ahí es en donde empezamos a aprender un segundo idioma o una lengua extranjera. Ninguna de estas metodologías, con excepción de una que les voy a comentar, están dirigidas a educación superior y mucho menos han sido desarrolladas en nuestro país. También tenemos lo que se conoce como CLIL, que es una metodología muy utilizada, que es el aprendizaje integrado de lengua y contenido, ¿sí? Encontré 2 estudios con respecto a esta metodología, uno desarrollado en la Universidad de Zacatecas, esa sí está indicada para nivel universitario, y les comento que tardaron 10 años en establecer la carrera de lenguas en esa universidad. 10 años les llevó la planeación y se enfoca precisamente en esta metodología. En Colombia el estudio es similar. ¿Y qué es lo que marca esta metodología? El inglés no es el objetivo de la enseñanza. El inglés es el vehículo para el aprendizaje. Y deben de ser bilingües. No quiere decir que estamos tratando de implementar una escuela en inglés en el país. No, bilingüe es, tienes la capacidad a nivel cognitivo de hacer el switch entre un idioma y otro sin ningún problema, sin perder el hilo de la conversación y tu proceso mental se desarrolla ya sea en un idioma o en otro. Esta es la institución, no es una metodología, es una asociación a nivel mundial que sí está dirigida a la educación universitaria bilingüe y lo que hacen es un trabajo colegiado para compartir experiencias, para compartir ideas, resultados. ¿Y qué es lo que marca esta institución, el ICLHE? Que hay que sobrellevar la carga afectiva de aprender una lengua extranjera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo aprender en tu propio idioma que en cualquier otro lengua extranjero. Siempre hay existe lo que se conoce como filtro afectivo, ¿sí? Es toda esta situación afectiva que surge dentro de nosotros debido a la pena, por ejemplo, en el adulto, el sentirte incompetente. Toda esa carga afectiva es lo que debe de aprender a manejar tanto el estudiante como el docente bilingüe que está trabajando con una asignatura, no enseñando el idioma, sino impartiendo una asignatura en el idioma inglés. Esto es con respecto a las tendencias. Ahora bien, ¿qué regularidades fueron las que yo encontré a lo largo de mi investigación? Bueno, como les decía yo,
la falta de continuidad de la enseñanza obligatoria del idioma, a pesar de que en 1926 surge como obligatoria en secundaria. Además, encontré en un estudio de Mexicanos Primeros que solamente el 3% de los egresados de secundaria alcanzan el nivel 1. El nivel B2 en nivel universitario no es condicionante para la titulación, ¿sí? No es condicionante. Además, el 41% de las universidades exigen un segundo idioma para poderte titular, pero no indican qué idioma. Dentro de 72 países listados en un estudio de Education First, México ocupa el nivel 43 en cuanto a certificación del idioma. No existen a la fecha estudios que demuestren el desarrollo de la habilidad bilingüe a nivel universitario y además hasta hace 10 años solamente muy pocas universidades utilizaban el inglés como vehículo de instrucción. Por ejemplo, el Tecnológico de Monterrey, ¿qué es lo que hace? Imparte algunas asignaturas en inglés, pero hasta ahí. Además, el 86% de las escuelas públicas en nuestro país no tiene maestros en inglés, no tiene maestros de inglés, ¿sí? Solo el 48% de estos pocos maestros poseen un nivel B1 mayor y lo que les comentaba en un inicio. El estudio del bilingüismo en nuestro país se enfoca al español y alguna lengua indígena. A nivel superior no hay estudios del bilingüismo relacionando español con el idioma inglés, ¿sí? Bueno, a raíz de todo esto yo estoy en posibilidad de hacer un aporte teórico, que es el modelo fundamentado, el práctico, que es toda la documentación del modelo, y ¿cuál sería la novedad científica? Bueno, probablemente el desarrollar un modelo universitario bilingüe no sea gran novedad, pero sí va a ser novedad hacerlo con una metodología que ha sido desarrollada en nuestro país. Por lo tanto, bueno, pues es imperante a qué conclusiones puedo llegar yo en este momento. Es necesario, muy necesario desarrollar un modelo de formación universitaria bilingüe con un programa andragógico que sepa reconocer cuáles son las necesidades específicas del estudiante alumno, que se utilice la modalidad Blended Learning. Y bueno, yo creo que esta modalidad va a quedar ya por descontado a partir de esta contingencia por la que estamos atravesando. La necesidad de que en la universidad exista un trabajo colegiado incentivado. No que las universidades quieran que los maestros den su tiempo de a gratis, sino que realmente esté incentivado. Además, evaluar la adquisición y no la certificación del idioma. No profundicé mucho en esto, pero hay una enorme diferencia entre adquirir el idioma y aprender el idioma. Adquirir el idioma te da la posibilidad de desarrollar la habilidad bilingüe. Aprender el idioma te da la posibilidad de obtener certificaciones en el idioma. Evaluación continua y actualización continua de los programas universitarios impartidos y, importantísimo, establecer la materia, la asignatura de inglés como vinculante y además transversal, que esté a lo largo de la carrera, pero que se imparta con un enfoque contextualizado de acuerdo con el área de actuación de las personas que están estudiando esa área de especialidad. No sé si tengan alguna pregunta, algo en lo que necesite que yo profundice, doctora. Sí, yo creo que ahora vienen para ustedes las preguntas que le quieren hacer a Diana para entonces ya yo poder hacer la orientación del trabajo que sigue. ¿Preguntas? Sí, sí, adelante. Solo me llamó la atención en su trabajo en sí. En su trabajo en sí donde dice programa andragógico y que está dirigido como vinculante y transversal en el idioma inglés. La andragogía como tal está enfocado a adultos, a personas mayores de 18 años. Generalmente es lo que se llama como pedagogía para el adulto. Si entendemos la pedagogía como tal, la pedagogía en sí se tiene la idea de que va dirigido a niños, pero la pedagogía del adulto es el equivalente a la andragogía, lo cual si nos centramos en este término como tal de andragogía, dentro de su estudio existen como contradicciones conceptuales. No sé, es una observación nada más si lo quiere tomar,
pero No logro, llama la no atención logro eso. comprender en dónde está la contradicción, porque lo que estoy desarrollando es un modelo de formación universitaria bilingüe. Si me podrías indicar un poquito más, por favor. Sí, la andragogía como tal, la andragogía es el orientado, es una pedagogía pero orientado al adulto. ¿Sí? Al Correcto, adulto, al correcto. adulto. Entonces es un modelo de formación universitaria. Es al adulto. Al adulto. Ok, Sí. lo otro es la andragogía como tal, ya no va muy vinculante en sí al sistema educativo formal, sino ya una adquisición de conocimientos ya dentro de una práctica en el sentido del trabajo, en el sentido profesional. Por eso me llama la atención. Lo que pasa es que la andragogía en el sistema escolarizado toma muy en cuenta las necesidades específicas del aprendizaje en los adultos, que es completamente diferente al aprendizaje en los niños. No es que me esté yo limitando al área profesional o al área escolarizada, sino a las características específicas del alumno adulto. Por eso necesito hacer referencia a teorías de la andragogía. A ver, yo ahí quiero hacer una intervención. Sí. Hay un elemento importante y es que la pedagogía no es la ciencia para que los niños aprendan. La pedagogía es la ciencia integradora de las ciencias de la educación. Sí. Eso lo hemos discutido a lo largo de todo el proceso de estudio de las ciencias de la educación. O sea, la pedagogía estudia la formación de las personas desde que nacen hasta que mueren. Hasta que se mueren. Independientemente de que al surgir la palabra paidos, en la época antigua, se hablaba de que el pedagogo era la persona que educaba al niño. Pero eso no es la ciencia, esa es la palabra. En la época actual, la pedagogía es la ciencia integradora de las ciencias de la educación, que estudia cualquier proceso de formación en cualquier contexto. ¿Qué pasa? Que la andragogía viene a ser una disciplina científica, no es ni siquiera una ciencia, que como rama incluso está valorada. No es que dividimos que la pedagogía es para los niños y la andragogía para los mayores, sino es una rama científica que se ocupa de estudiar las características del aprendizaje de una persona adulta. No que trabaje o no trabaje, sino de una persona adulta. Hay como la pedagogía infantil o la pedagogía del adolescente. Hoy no, la andragogía surge en la década del 80 del siglo pasado. Y como disciplina científica lo que estaba era tratando de significar que el adulto mayor de 18 años está en capacidad de aprender y que por lo tanto existen unos rasgos de ese aprendizaje. Por eso se estructura como disciplina científica, o sea, como una ciencia que estudia el proceso de aprendizaje de una persona adulta, o sea, mayor de 18 años. Eso implicaría que el estudio puede ser a nivel escolar o no escolar. O sea, siempre que usted estudie un adulto y quiera ver lo que la disciplina científica ha argumentado con respecto a cómo aprende una persona mayor de 18 años, pues la andragogía puede darle elementos. Sin embargo, siempre estudiar la andragogía vinculada a la pedagogía y la didáctica como ciencias de la educación madre, digámoslo así. Aquí nada más buscamos en lo andragógico aquellas particularidades de la enseñanza de una persona adulta para poder estructurar un modelo. Son ciencias que se dan dentro de todo este proceso. Ahora, lo más importante, compañeros, de todo el desarrollo aquí es ver la metodología que ha implementado la profesora Adriana con respecto a cómo ella va logrando ordenar todo el proceso de estudio del estado del arte del objeto, o sea, el estudio teórico, cómo se está comportando en el plano del objeto que estoy investigando. Cada uno de ustedes va a hacer una investigación diferente, nadie tiene que hacer una investigación igual que la de Adriana, ni siquiera parecida. Simplemente metodológicamente lo que no se puede perder es que lo primero que yo tengo que hacer es mirar los conceptos que tengo allá, trabajar esos conceptos, estudiar autores que hablan sobre el concepto, sistematizar el concepto y por lo tanto llegar incluso a conclusiones propias
de cada uno de estos conceptos. Hasta que puedo crear conceptos más sólidos sobre qué, sobre el mismo, las mismas particularidades de mi objeto, que son los llamados conceptos singulares, que son los que ya ustedes de alguna manera no están escritos tal cual en los libros y no van a encontrar autores que hablen tal cual de esos conceptos y que ustedes ya los van a ir creando producto del estudio conceptual. Producto de ese estudio conceptual, entonces hay que buscar qué teóricos y qué teorías de alguna manera pues fortalecen este trabajo. Se me ocurre, Adriana, incluso en la misma lógica del trabajo que estamos haciendo, a lo mejor estudiar en este trabajo algunos detalles de Freire, Paulo Freire, que estudia algunos elementos de la pedagogía libertaria, pero que pudieran estar aplicándose al tema del bilingüismo. A lo mejor es una novedad aplicar elementos de esa teoría al bilingüismo también. Okay. Lo que quiero decir es que uno va descubriendo cosas dentro de este estudio de teóricos y teorías que sustentan mi trabajo. Entonces, lo que hay que decir es, desde mi objeto de investigación, cuáles son hay que investigar incluso tesis de grado si existen, hay que investigar estudios que haya hecho el gobierno o alguna institución pública, diagnósticos que se han hecho, o sea, hay que explorar cómo va el objeto que estoy investigando para llegar a la conclusión que llegó Adriana. O sea, hoy no hay estudios sólidos de carácter científico que aborden el tema del bilingüismo inglés-español desde el punto de vista de su didáctica, digámoslo así. Esa es una conclusión que ella encuentra de todo ese estudio teórico y que es lo que de alguna manera va a revertir a través de una propuesta diferente de un modelo de bilingüismo inglés-español para México, digámoslo así. Entonces, ahí es donde hay que llegar, o sea, cómo se está comportando ese objeto, qué investigaciones se han hecho, qué teóricos hablan sobre el tema de una manera u otra, y vamos deslindando ese proceso. Entonces, la primera parte del ensayo tiene que ir por ahí. Cómo se relacionan las teorías con los conceptos y vamos estructurando ese estudio teórico conceptual del objeto de investigación. Este es el primer paso. Hay un segundo paso que yo lo veo muy paralelo al primero, porque en la medida que ustedes van buscando el estado del arte del objeto en teóricos y en conceptos, ustedes van apropiándose de ideas de la historia del objeto. Sin embargo, tiene una intención diferente la tarea. Una cosa es el estudio conceptual y teórico y otra es el estudio histórico, que es ir clasificando por etapas y tiempos, ¿verdad? Cómo se va comportando el objeto o parte de mi objeto de investigación a nivel internacional y a nivel nacional. Este es uno de los estudios más importantes que se tienen que hacer dentro de la investigación. Estudiar históricamente, por ejemplo, si Lili está trabajando el asunto de la enseñanza de la matemática en ese trabajo de la tutoría entre iguales, ella tiene que investigar dónde aparece el concepto de tutoría entre iguales y si ha habido a lo largo de la historia alguna introducción teórica de que eso se haya aplicado en la matemática y cómo, o sea, pero en historia, en etapas, en qué momentos y por qué etapas ha atravesado la enseñanza de la matemática en la secundaria y en fin. Tienen que ir uniendo todos esos elementos. Por ejemplo, en el caso de Mayra y de Israel, hay que ver cómo se comporta primero el tema de educación para la salud, cuándo aparece el término educación para la salud en el mundo. Y a partir de ahí, seguir ahondando en el tema de educación para la salud, pero exactamente de la cuestión de la hipertensión. E incluso llegar a un punto, en el caso de Mayra, trabajar hasta cómo se viene estudiando en términos históricos el tema de la formación del paciente hipertenso y en el caso de Israel la formación de los médicos para ello. De manera que es estudiar el objeto ya en sus partes, en su historia, en su evolución, ¿verdad? Es un estudio muy bonito, muy interesante, da mucha fuerza a la investigación para poder llegar entonces a 3 o 4 regularidades. Es que en matemática apenas se empezó a trabajar en la tutoría entre iguales a partir
del año 99. O no se trabaja en matemáticas el tema de tutoría entre iguales como una estrategia didáctica. A lo mejor esa es la conclusión. Entonces, eso se va convirtiendo en regularidades teóricas de lo que estamos investigando. Irregularidades que al final ustedes tienen que darle respuesta con el proceso investigativo que siguen desarrollando. Entonces, miren qué interesante e importante es este seminario de investigación, donde van a hacer todo este estudio del objeto que investigan. Sobre esto, ¿alguna pregunta? Sí, doctora, ¿me escucha? Doctora Teresita, bueno, mi duda más que nada es estructural. Estoy observando que el estudio histórico tendencial se hace a través de una flecha, pero aparte de eso, es como un resumen, pero aparte de eso, se tiene que agregar, si yo investigo más, se puede agregar la investigación, abajo de la investigación, dentro de mi descripción, o solamente es la flechita. Tú tienes que hacer, por supuesto, tú tienes que hacer un ensayo, escribir, desde que tú empiezas a investigar, por ejemplo, en el siglo XVII empiezan los estudios de educación en salud y tal cosa, y a verse la prevención de salud a partir de su relación con la educación en salud. Bueno, tú haces un escrito sobre eso. Vas haciendo un escrito histórico del objeto. Cuando ya tú tienes armado todo tu escrito, tú haces la flecha. O sea, tú materializas todo eso en un estudio en evolución. Y por eso es que se hace la flecha. De todas maneras, a lo mejor Adriana, que lo hizo, nos puede contar cómo lo hizo. Pero la idea es que tú vayas descubriendo la historia del objeto y finalmente lo resumas en esas flechas, donde tú vas documentando la época que estás trabajando y a su vez estás definiendo en cada época los rasgos del objeto que estás queriendo investigar tú en esa época. O sea, ¿qué tú descubres en esa época de tu objeto o de parte de tu objeto? No sé, Adriana, si quieres comentar cómo lo hiciste. Y precisamente como lo dice usted, doctora, o sea, hay que investigar todos los antecedentes, hay que hacer una investigación documental con respecto a cómo ha ido evolucionando y cambiando las tendencias del objeto. Y ya una vez que se tiene toda esa información, pues ya está uno en posibilidad de hacer una línea del tiempo. Yo hice la flecha, pero bueno, no quiere decir que tengan que hacer la flecha. A mí la verdad es que se me hizo fácil esquematizar la evolución del objeto de esa manera. Pero bueno, cada quien tendrá su propia propuesta y su creatividad, ¿no? Sí, la intención ahí para todos es hacer el segundo ensayo, digámoslo así, un segundo ensayo del estudio histórico tendencial del objeto. Entonces ahí vamos a la historia, ya no es el estudio conceptual y teórico, sino del estudio histórico. O sea, cómo se ha comportado ese montón de conceptos y de cosas asociadas a mi objeto a nivel internacional y nacional históricamente. Y ya tú le pones el límite, a lo mejor Adriana empezó allá en el siglo tal, pero a lo mejor tú lo haces a partir del siglo XX. Yo no, pues no, hay cada investigación y cada investigador decide cómo estructurar su evolución. Ya eso no es obligatorio, ¿no? Lo importante es visualizar que ustedes están construyendo un estudio histórico del objeto a partir de una época determinada y que ese objeto se comporta en momentos o en tiempos diferentes. Hay quienes dividen, por ejemplo, muchas veces el estudio en 3 grandes etapas, en 2 grandes etapas, en 5 grandes etapas. Pues ya eso depende de cómo el investigador lo va desarrollando. Por eso el método es estudio histórico-lógico. O sea, ¿cuál es el punto histórico donde tú empiezas a estudiar tu objeto y cómo lo ves en su evolución, tú como investigador? O sea, ningún estudio histórico tendencial va a ser igual, ni nadie tiene que empezar en el mismo lugar. Tú como investigador decides desde qué época lo quieres empezar a investigar y cómo incluso eso es un aporte teórico. Cuando tú lo clasificas en etapas, esa clasificación no existe en ningún lugar, existe en tu investigación. Por lo tanto, tú lo vas creando de acuerdo con tu intuición como investigador y a la lógica que le estás imponiendo ahí como investigación. Pero pues el tiempo lo pones tú, la época la pones tú, la organización por etapas lo pone cada uno. Es un trabajo muy propio de cada una de las personas.
Gracias, doctora. Sí, sí entendí. ¿Alguna otra Gracias. pregunta, algún detalle, alguna idea que quieran? Sí, Verónica. Sí, adelante, Verónica. Gracias, no podía abrir mi micrófono. Gracias, maestra Adriana, por este, de algún modo, ejemplo para nosotros que ya nos orienta también. Y la pregunta es de varios compañeros en algunos chats y en el chat de aquí también ponen que si el estado del arte se refiere como a todo lo que se ha estudiado con respecto al objeto de manera histórica, o sea, a lo largo de los años, y también de manera teórica, o sea, qué autores lo han manejado, de qué manera, todo eso junto, incluye, o sea, se llama estado del arte. Lo que vamos a hacer, que es el estudio teórico histórico tendencial, junto se le llama así, estado del arte, porque hay varios que tienen esa pregunta, o sea, como en común, digamos. Si quieres yo respondo la pregunta, Adriana. A ver, sí. Realmente para mí es el estudio conceptual teórico. Esa es la tarea. ¿Por qué hablamos del estado del arte? Porque muchos autores definen que el estado del arte es el estudio de la evolución teórica del objeto de investigación, desde sus orígenes hasta la actualidad. O sea, cómo se está comportando el objeto que investigo en el plano teórico. El estado del arte es un estudio teórico documental, o sea, ahí no estamos hablando de hacer un diagnóstico ni en la escuela, ni en un área determinada, sino que está documentado, que está escrito en los libros y cuál es el estado del arte, como dicen algunos, en cuanto a los principales conceptos, a las principales teorías, a la evolución histórica del objeto, a las principales investigaciones que se han hecho. Y esto, por supuesto, es un diagnóstico teórico, es la regularidad, o sea, que es el último seminario. ¿A qué regularidades yo voy a llegar a partir de este estudio del estado? ¿Cómo se está comportando? El estado del arte es cómo se ha comportado y se está comportando en la actualidad la evolución conceptual y teórica de mi objeto de investigación. ¿Para qué nos sirve esto? Discúlpame, Verónica. ¿Para qué nos sirve esto? Básicamente para diagnosticar que no estamos descubriendo el agua caliente, sino que hay personas que han estudiado de una manera u otra el objeto que nosotros estamos investigando. No lo han investigado como lo estamos haciendo nosotros, ni con la intención que lo estamos haciendo nosotros. Y esa es la conclusión a la que vamos a arribar. Y por lo tanto, eso amerita que yo haga un aporte teórico y práctico en el proceso de investigación, que es el otro paso de investigación. Entonces, parte de la duda, gracias a usted, es o sea, como el qué tanto deben de abarcar. Algunos dicen que si conviene hacerlo, tanto revisar a nivel internacional como a nivel nacional, para que quede más completo, o lo enfocamos en el país, o qué sugiere. Mira, depende del objeto. Yo siempre sugiero hacerlo a nivel internacional y nacional. Okay. Te da una visión, primero, ¿qué está pasando? A lo mejor hay una investigación en China que no tenga coronavirus, pero ¿cierto? O en Estados Unidos que se ha hecho sobre el tema y que tú la puedes encontrar. Entonces, se trata de indagar. Si hay algo en algún lugar, por eso hay buscadores científicos, o sea, con palabras claves tú puedes ir encontrando qué tipos de investigaciones hay en distintos lugares. Hay algo que yo quiero hacer valer. No creo que científicamente debamos decir no existe nada. Porque lo que hay que decir es hasta donde yo he indagado, no he encontrado esto, porque a lo mejor, o sea, hoy la cantidad de conocimiento es tan grande que probablemente a lo mejor hay alguien que investigó algo en un pueblito X, ese tema y lo documentó y nosotros no tenemos acceso a esa información. Entonces, ser un poquito más conservadores con eso, pero de lo que se trata es de indagar. Ahí estamos investigando, de buscar qué se ha hecho, dónde están, digamos, los lugares donde más se ha trabajado sobre esto, por ejemplo, en educación, en salud, en el caso de Israel y de Mike,
a indagar qué países tienen los más grandes avances. Eso, cómo se está haciendo. Eso hay que tratar, ese es el estado del arte. Es decir, esto empezó así y hoy se está comportando así. Hay tantas que lo han hecho, hay tantas personas que lo han hecho, en fin. De eso se trata. Es importante, a partir de esta pregunta de Verónica, decir algo. Nosotros aquí todavía no vamos a terminar esta tarea. Esta tarea sigue. O sea, vamos a ir haciendo seminarios de investigación posteriormente y finalmente 6 meses antes de que ustedes terminen la tesis tienen lo que se llama curso de titulación, que es el momento en que ya se adentra uno en cada una de estas tareas y las profundiza más. O sea, yo no estoy aspirando a que ya ustedes estén construyendo totalmente el capítulo 1 de la investigación, pero sí que avancen sobre el estado del arte. ¿Para qué? Para que cuando hagamos el segundo seminario de investigación, pues tengan más acabado este proceso. Fíjense que después de este seminario, ustedes van a tener una materia que se llama Teoría y Práctica de la Estadística. Y es una materia que les va a servir para armar el diagnóstico de la investigación, que sería la otra parte del capítulo 1. ¿Qué pasa? Hoy, por ejemplo, en el grupo este que está terminando, ya ellos están armando, ya están terminando, están entregando el capítulo 1 completo de la tesis. Ya lo tienen listo, a partir de haber indagado en el seminario y haber seguido investigando. O sea, no se trata de pararnos, sino de seguir investigando. Y ya están en el seminario 2. Todavía les queda el seminario 3 y el curso de titulación. Entonces, eso es lo que les va a permitir a ustedes poder decir que en el tiempo que tenemos establecido puedan terminar y sustentar su tesis de doctorado. Porque al final los que están haciendo maestría más doctorado no van a defender la tesis de maestría. Están avanzando, obtienen su título por estudios superiores y defienden la tesis una sola vez con el doctorado. O sea, están haciendo su tesis de doctorado. Entonces, a ver, para tratar como de concretar lo que estamos planteando, la tarea es primero hacer el estudio teórico conceptual, ¿verdad? Mirar a ver qué está pasando y avanzar un poco en el estudio histórico. Yo quiero hacer una propuesta y es, avancen, me envían los avances por la vía del correo electrónico inicialmente, todavía sin subir al aula virtual, en su momento la vamos a ir subiendo al aula virtual, y yo creo que sería un buen trabajo que pudiéramos el día 30 de mayo, hacer un nuevo encuentro virtual, pero ahora vamos a invitar a todos los estudiantes del grupo 2, pero para que ustedes expongan sus resultados. ¿Qué quiere decir? Vamos a ver los que estén más avanzados y le vamos a pedir que hagan una exposición como la que hizo Adriana, pues hasta donde hayan llegado, sobre el estudio que vienen haciendo de sus tres, como si fuera un taller, ¿me entienden? Lo vamos a hacer un poquito más largo, o sea, de las 9:30 de la mañana aproximadamente hasta las 11:30, donde en 10 minutos algunos de ustedes puedan hacer su presentación en PowerPoint sobre cómo vienen avanzando en el estudio teórico, conceptual, y si tienen algo de lo histórico, pues también le ponemos lo de lo histórico. ¿Para qué? Para ir macerando este trabajo y realmente, a ver, yo no estoy en una carrera para calificar tareas, no es mi fin. Ustedes lo saben bien, me conocen bien con respecto a eso. Mi fin es que lo hagan lo más certero posible, lo hagan muy bien y que de alguna manera eso les sirva para el después. O sea, esto tiene mucho que ver con el resto de las tareas. Si este trabajo se hace mal, pasa que entonces la materia de teoría y práctica, la investigación documental y la materia de seminario de investigación 2 empieza a patinar, o sea, empieza a no tener sentido porque entonces vamos dejando cosas que no hemos investigado. Mi sugerencia también es que integren lo que hicieron en psicología educativa, en sociología y en gestión educativa. Integren esos 3 elementos. Lo que estudiaron allí, los ensayos que hicieron, la bibliografía. En el aula virtual hay una cantidad de libros pero inmensamente grande.
que pueden consultar. Traten de entrar a los libros. Ya tienen también algunas tesis en el aula virtual, un grupo grande de tesis en el repositorio de materiales. Consúltenla, porque a lo mejor no les sirve otra cosa, pero les sirven los libros consultados y se van guiando para hacer investigación. En fin, hay que buscar todos los mecanismos. Yo creo que yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles. A veces la incertidumbre misma nos tiene deprimidos, en fin, muchas cosas. Pero tenemos que intentar aprovechar el tiempo. Yo creo que si la mente está ocupada en hacer cosas que nos motiven, dejamos de pensar más negativo de otras cosas y entonces nos permite avanzar en el trabajo. Hay que tratar de organizarse, o sea, disciplinarse, porque esto va a pasar como pasa todo en la vida, y entonces cuando lleguemos a ver el trabajo decimos, pues ya he avanzado la mitad casi de la tesis, ¿verdad? Entonces, yo de todas formas hoy, lunes, mejor dicho, les voy a hacer una relatoría como si fuera un encuentro presencial de este ejercicio. Vamos incluso para que ustedes puedan revisar a fondo el trabajo de Adriana, cuestionarlo incluso, porque pues Adriana igual está abierta a sugerencias, a cosas que ustedes pueden ver, aunque estén en el grupo 2 y que ella no haya visto, porque también esa es como la idea, ¿no? Que puedan alimentar el trabajo, pero al mismo tiempo que les sirva de base un trabajo que ya ella hizo hace aproximadamente un año, es así, un año más o menos, ¿no? Que cómo viene de alguna manera dentro de toda la lógica del proceso de investigación. Vamos a darle indicaciones todavía más precisas. Igual estamos abiertos por WhatsApp, por correo electrónico, a cualquier pregunta que ustedes tengan dentro de este ejercicio. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, como les decía, vamos a tener ese encuentro que yo les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, y previo a este ejercicio nos vamos a poner de acuerdo con los que van a exponer para que lo hagamos de manera ordenada, ¿no? Y el tiempo pues nos dé. Pero pues la idea también es compartir lo que ustedes vienen haciendo con el resto del grupo. A ver, criterios, preguntas, dudas. Y en esta materia los productos entregables son 4 ensayos, uno del estudio histórico, otro de las regularidades teóricas. Tres ensayos. Otro del estudio teórico conceptual y otro integrador. No, a ver. Sí, pero mírenlo, pues es un ensayo. Ok, en 3 etapas. Un ensayo con 3 partes. Y tú estás viendo cada parte del ensayo. Bien. El ensayo final, como hemos hecho con el protocolo. Sí. Ustedes entregaron el protocolo al final, pero fueron entregando partes del protocolo para revisarlo, ¿no? Ok. Bueno, aquí igual, tú vas a entregar del ensayo final el subensayo 1, subensayo 2 y subensayo 3. Bien. Son 3 tareas y la cuarta que ya es la integración, o sea, ya cuando llegaste a la tarea 3 tienes el ensayo completo. Gracias. Esa es como la idea. Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Veo a Juan Pablo ahí muy callado, no sé, a otros que no hablan. Giovanni, el primer ensayo es solo relacionar el estado del arte con nuestra problemática, no es solo. Eso es muy grande. Sí, es hacer el estado del arte, parte del estado del arte, pero desde el enfoque conceptual y desde el enfoque de las teorías. Es ahí. Si vuelvo a repetir para que no nos quede duda. Primer paso, estudio teórico conceptual, ¿verdad? Segundo paso, estudio histórico tendencial. Tercer paso, tendencias escritas en forma de regularidades. Y todo eso nos va a dar un ensayo final que se llama estudio teórico conceptual, histórico y tendencial del objeto de investigación. ¿Así? Parece sencillo, pero no es tan sencillo. O sea, hay que hacerlo y lleva trabajo, lleva estudio. Ahí lo único que tenemos que hacer es tener ganas de hacerlo, motivación, que es la que a veces no aparece, pues yo reconozco que no es fácil. Cuando uno tiene que responder al trabajo frente a una pandemia, frente a un conjunto de cosas externas que nos están, pues,
complicando, ¿verdad? Y este es un trabajo de mucha creación. Pero hay que tratar de disciplinarse. Incluso tengo que contarles que varios de nuestros estudiantes se han enfermado de coronavirus y están ahí. O sea, mandan un mensaje y dicen, profe, estoy enfermo de coronavirus. Por suerte, todo muy bien. Pero cuando termine, sigo mi trabajo. Y están ahí. De nuevo, se han incorporado después que lo pasaron y están trabajando en su trabajo de tesis. Por suerte, hasta ahora ningún estudiante nuestro ha desertado. O sea, siguen trabajando y siguen haciéndolo muy bien. Entonces, yo creo que eso es un buen síntoma de que la gente sigue motivada con su investigación. Todas son investigaciones muy buenas, solo yo sé que tenemos altas y bajas y lo vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar esas tareas. Ya ustedes saben que mi pensamiento aquí siempre está con el 10 en la frente. Que yo nunca pienso en dar otra nota que no sea 10. Pero tenemos que tratar de que el trabajo sea realmente útil para el después, que es lo que a mí me interesa. O sea, que no pierdan el tiempo haciendo el trabajo. Eso es lo fundamental. Bien, algo más. Entonces, pendientes del correo, porque el lunes les estoy enviando la relatoría del encuentro. También se les va a hacer llegar este encuentro grabado. O sea, lo estamos grabando por si quieren profundizar en alguna cosa. Les vamos a mandar también el material que les presentó Adriana para que lo tengan también de base para mirarlo, y también su documento sobre cómo escribió su ensayo para que lo vean. Y con base pues en todo esto, abiertos a cualquier duda, preocupación, a lo que hagan, me lo envían, aunque no esté terminado, no hay problema. Si quieren avanzar un poco y enviarlo y que lo pueda leer, me lo envían y yo lo leo. Y ahí vamos viendo cómo van avanzando. ¿Alguna sugerencia, alguna recomendación más? Bueno, pues me encantó volverlos a ver a todos aquí. Hay un grupo de 12 personas conectados, muy bueno, excelente. Hay algunos que no se han podido conectar, o sea, hay algunos estudiantes que se han ido a sus pueblos y allá no hay buena conexión, o sea, nos lo han estado diciendo y por eso no están aquí conectados, pero están ahí todo el tiempo por WhatsApp diciéndolo, y a ellos les vamos a enviar también esta grabación. Entonces, la intención es que sigamos trabajando y haciendo las cosas bien, para que cuando nos volvamos a encontrar presencialmente, pues hayamos avanzado en la investigación y no hayamos perdido ni un solo mes de clase. ¿De acuerdo? Pues bien, entonces nos volvemos a ver el día 30 de mayo. Muchas felicidades para las madres que están aquí en el día de mañana. Muchas felicidades. Gracias, maestra Adriana, compañeros. Un buen día. Muchas gracias, Adriana, por su tiempo empleado para compartir su investigación con ustedes. Y entonces nos vemos de nuevo el día 30. Chao. Gracias. Gracias, doctora.